Oigan, vamos ahora a un tema diferente, complicado y fuerte, que es el caso de Ginny Hoffman, hablando del abuso sexual o supuesto abuso sexual pues ya abuso, ¿verdad? Sí, porque Héctor N. es quien está siendo implicado en esta situación, y ella da una entrevista, dice que todo el tema se mantuvo privado por mucho tiempo, pero que salieron a hablar y que lo hicieron después de que Héctor N. empezó a dar entrevistas como una gira de medios y demás. Pero ahorita lo platicamos porque parece ser que se está contradiciendo de cómo se desarrollaron los hechos mediáticamente, recordando también que fue una revista y que hablaron del tema, aunque eso sí lo reconoce, fue un grave error. El papá abusó de ella, hubo, no sé si se pueda decir, fue abuso sexual y corrupción de menores. Cometimos un error fatal, que hoy sí lo digo, lo cometí y puedo decir que me arrepiento, pero por algo pasan las cosas. Yo tengo el recuerdo, o tal vez no sé, corríjanme, antes de esta publicación que muchos dimos por hecho que era una publicación pactada con alguna remuneración, o sea, una nota vendida. De esa forma incluso se le cuestionó, ella lo negaba, pero antes de este momento donde su hija habla de esta situación y antes incluso de que Héctor N. justamente en este programa citara y dijera, quiero que diga qué es lo que está pasando, esto sucede, Héctor N. reacciona, no acciona, él reacciona a una alfombra roja donde madre e hija anticipan esto. O sea, ellas lo dicen en una alfombra roja antes de la revista. Y por eso es que Héctor N. reacciona. Pero ¿No? ella, lo que dice Ginny aquí también es que él decía en medios y en revistas y todo, que era que no le permitía ver a la hija y entonces guardaban como sigilo, no contestaban. Y entonces él empezaba a presionar de, es que no me deja ver a mi hija, no me deja ver a mi hija. Y ante la presión, en una alfombra, Ginny es la que dice, él sabe por qué no le permito ver a su hija, porque un padre no hace esas cochinadas. Y entonces, ante esta respuesta es que Héctor N. comienza a dar entrevistas y empieza a presionar de pues que diga qué cochinadas, porque lo dejan. Pero después de esa declaración que da Ginny, no está Alex hasta ese momento. Y es cuando él empieza a decir pues que diga por qué, que sea honesta, que diga qué hice. Y es cuando ya después viene esta entrevista de la revista. Cuando vino Héctor Parra aquí, yo fui muy rudo con él. Yo creo que sí, te preguntas muy hasta fuerte. demasiado fuerte fui con la entrevista que le hice y el cuate lo negó absolutamente todo, pero también qué persona culpable va a decir, a ver chicos, levanten la mano el que sea un asesino y un violador y el que sea un ratero en la cárcel, pues todo el mundo va a decir que es inocente, ¿no? A mí lo único que siento yo, me imagino que esta entrevista que da Ginny, platica con su hija antes para poder abordar de nueva cuenta el tema, porque sí, ella tiene una historia, encabeza una historia que es válida, me refiero a Ginny, porque no puede negar ni callar ni ocultar lo que vivió, pero al hacerlo y al hablarlo, sin duda alguna remueve la situación para su hija. Entonces, si está en comunicación con ella y en acuerdo, me parece perfecto. Si no, siento que es remover innecesariamente. Y pueden estar de acuerdo, pero también replantearlo, porque van a abrir otra vez al caso mediático que tanto mencionan, a revictimizar, porque mucha gente, es una realidad, no le cree a Ginny, diga lo que diga, y no es de percepciones ni creencias. Hay que retomar esta parte legal donde hay una persona imputada porque se encontraron las causas, que ha luchado en su proceso, que no ha sido aceptado, inclusive le aumentaron hasta la condena. O sea, ¿qué podemos hacer en esta situación donde no hemos estado ahí, opinar, y eso puede herir a la víctima? Mira, la realidad de las cosas es que cada quien tiene un punto de vista diferente y están totalmente contrastados, porque mientras una parte dice que abusó de ella y hay pruebas y seguramente los jueces ya las checaron y debe de haber pruebas, por si no llevaría 4 años en la cárcel o 5 este señor, ¿no? Pero también hay testimonios que la gente no olvida y justamente se generaron en exclusiva, quien de primera mano, un abogado, Víctor, el primero al que acuden para buscar generar un caso en contra de Héctor N. Este abogado da después testimonio y dice, es que no había caso, no había pruebas y por eso me revocan, y se van con entonces el abogado Beceiro,
quien después a su vez también dice lo mismo. Sí. Son cuestiones muy Sí, fuertes, sí, pero ante todo esto, la ley ha sido determinante y justamente hace un año se dicta sentencia en contra de Héctor N. Porque las pruebas que presentan, que nosotros no podemos tener acceso, son fotografías y videos, no solamente son los dichos, además de pruebas periciales, pruebas psicológicas, o sea, creo que hay parte de lo que nosotros siempre hemos dicho es ir a favor de lo que diga y dictamine la autoridad. Si la autoridad con respecto a esta situación ellos determinan que es culpable, pues nos toca informar que es un culpable, porque así lo determinaron y conocen las pruebas y con esos términos es que deciden enjuiciarlo de esa forma. Claro, es respeto, como dice Adis, porque de lo contrario estaríamos dudando de la propia autoridad y con qué elementos. O sea, es decir, estaríamos diciendo hay corrupción. ¿Con qué, o sea, qué sostiene eso, qué acredita tal dicho, ¿no? Y dentro de esas dudas de la corrupción se daba el tráfico de influencias de un político en su momento. O sea, esto ha estado tan maniatado, ¿no? Que ha generado tanta duda. Y a eso sumémosle las versiones tan confrontadas que tenían una parte y la otra al salir de las audiencias. Yo no sé si hubo tráfico de influencias o no, pero todo hacía parecer que sí. Y que daban una conferencia de prensa, aparecía Sergio Mayer presidiendo la conferencia de prensa, que estaban ante un juzgado y estaba ahí Sergio Mayer. O sea, como por qué estaba un diputado metido en un asunto en el cual no tenía absolutamente nada que ver. Según ellas dijeron que la misma Alexa fue quien busca a Mayer. Y también se desdibuja de él. Sí, y después se desmarca con Olivia Rubio, que dijeron, este cuate me estorba más de lo que me ayuda. Pero una niña manipulada por una madre diciendo que su padre la abusó sexualmente sabiendo que está en la cárcel, alguien que es inocente y llevar a este nivel todo esto, wow. No lo sé. O sea, al película. Pero al también. final creo que también esto es justo una película de lo que vive una víctima. Llámese Alexa, llámese quien sea, porque cuando se pone, claro, y cuando se pone en duda el testimonio de una víctima, que no estoy acreditando que yo conozca si fue o no fue Alexa, pero una víctima que sí lo fue, entonces cuando se pone en duda su palabra, no solamente hay que lidiar con la presión que es el caso en sí, el caso legal, sino la presión social. Entonces, si lo pensamos de esa forma, también hay que generar empatía para la que es presunta víctima, que en este caso es víctima porque sí está juzgada la persona, como también las otras personas que están alrededor de ella, llámense familiares, amigos o quien sea, de la parte o la contraparte. Son cosas que no nos corresponde más que informar y no tomar partido. Pero miren, ante esta entrevista y todo lo que estamos comentando, Daniela Parra, hija mayor de Héctor N., ya se pronunció, escribió, andaba muy desaparecida, yo descansando de sí trabajar y no de andar mintiendo en podcast. Ahí está, pues es clarísimo, ¿no? A la respuesta de Ginny Hoffman. Una Daniela que sin duda, y ahí sí no lo podemos discutir, una Daniela que ha estado siempre defendiendo la postura de su padre, creyendo en la inocencia de su padre y dando la cara a su muy corta edad. Y que también ha hecho esto a través de podcast o de videos que hace también. Entonces, es lo que decimos, o sea, cada parte defiende su postura, pero creo que una otra evidentemente se desacreditan, pero pues se desacreditan con las mismas armas. Y cada quien mata, en mi pueblo así lo decimos, las pulgas a su estilo. Exactamente.